Quería presentarles hoy otra herramienta de sabiduría que es la disociación. ¿En qué consiste? Vamos a hacer lo siguiente. De cada situación que estemos enfrentando, cada parte, cualquier ámbito que queramos trabajar, lo que vamos a hacer es disociarnos de eso. Es decir, lo voy a observar como si yo fuera una tercera persona, un espectador de aquello que está pasando. Entonces, estoy trabajando con una situación a nivel laboral, a nivel de pareja, a nivel de amistad, a nivel de rasgos de mi personalidad, lo que fuera. Lo que voy a hacer es alejarme de esa situación, disociarme y ver esa situación como si fuera una película de la cual yo no soy parte, ¿sí? Lo veo como un tercero. Esto lo que me va a permitir es alejar las emociones que implica esa situación para mí. Entonces, si siento enojo, si siento ira, si siento tristeza, puedo alejarlo y que eso ya no me afecte emocionalmente tanto. Lo que hacemos es poner carga emocional sobre las cosas que nos pasan en la vida, y al sacarle un poco esa carga podemos ser más claros, poner un poco más de luz, ver un poco más de detalles, no quedarnos cerrados en una sola visión de lo que está sucediendo, sino que ampliar nuestro panorama, ampliar nuestras posibilidades, ampliar nuestro juicio también, no quedarnos con una opinión y centrarnos en eso, sino que abrirnos un poco más. Y esto va a hacer que enfrentemos las situaciones de una manera más sana, ya sea una situación, ya sea que sea algo puntualmente de mi personalidad que me gustaría transformar, lo que sea, ¿sí? Lo vamos a poder disociar de nosotros, vernos desde afuera y poder analizarlo desde ese lugar. Y si a esto le sumamos la primera herramienta de sabiduría que les había compartido, que era la curiosidad, entonces tenemos una forma de análisis súper sana, que es el disociarnos sumado al poner curiosidad sobre eso de lo que nos estamos disociando, ¿sí? Una vez que me separo, que me veo como un tercero, que veo aquello que sucede como una escena de la que no soy parte, agrego la curiosidad, me empiezo a hacer preguntas. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué? ¿De qué forma estoy contribuyendo yo a que esto pase? ¿Qué está aportando el otro? ¿Cuál es mi opinión? Pero ¿cuáles podrían ser otras alternativas? ¿Cuál es mi camino? Pero ¿cuáles podrían ser otros caminos? ¿Cómo me estoy sintiendo realmente? ¿Por qué me estoy sintiendo de esta forma? ¿En qué otros momentos de mi vida me sentí de esta forma? Quizás parece un montón, pero realmente cuando uno lo va haciendo y lo va poniendo en práctica, cada vez es más y más fácil y aparecen más respuestas que nos brindan más claridad y más tranquilidad para nosotros mismos y para poder sanar y poder avanzar. Los invito entonces a no quedarse solo con la teoría, a no quedarse pensando, sí, suena bien. No, ponerlo en práctica, agarrar las situaciones de su vida y poner en práctica esta herramienta de sabiduría, porque estoy segura de que les va a servir. Algo va a aportar tranquilidad, una nueva perspectiva, siempre algo nos va a aportar. Así que les recomiendo que lo pongan en práctica y espero realmente que les sea muy útil y que la puedan incorporar a su vida como una herramienta para analizar y trascender todas aquellas situaciones que se nos pueden ir presentando. Quería nombrarles dos herramientas de autoconocimiento que tienen que ver con la ley de espejos. Para repasar un poco, todo lo que tenga que ver con el autoconocimiento tiene que ver con la transformación, con la sanación de nosotros mismos y de la vida que estamos manifestando en contraste con la vida que queremos manifestar y quienes queremos ser en esa vida. Entonces, estas dos herramientas tienen que ver con el hecho de que todos los que nos rodean, todas las personas, funcionan como nuestros espejos, que es algo que ya vimos en otro videito que les dejo el link abajo por si lo quieren repasar. La cuestión es que una de las cosas que podemos hacer es prestar atención a quiénes son esas personas que me rodean en todos los ámbitos, sea en el ámbito laboral, sean mis amistades, sean las personas que empiezo a conocer casualmente en la vida. ¿Qué características tienen estas personas? Porque eso me va a estar hablando de qué características estoy teniendo yo en mi ser en este momento. Y esto además nos va a mostrar nuestro progreso en nuestro trabajo personal. ¿Por qué? Porque si yo puedo ir comparando qué tipo de personas me van rodeando a lo largo de cierto camino recorrido, desde que empecé a ponerle conciencia a mi vida misma hasta el día de hoy, puedo ir comparando cómo va evolucionando ese tipo de gente que la vida misma me acerca y hace que me espeje. Por otro lado, la segunda cosa que podemos hacer es prestar atención a qué consejos yo estoy dando, qué consejos le doy a los demás,
sea quien sea, no importa qué tipo de vínculo tenga con esa persona funciona como espejo. Por lo tanto, si funciona como espejo, al darle un consejo a esa persona, ¿a quién se lo estoy dando realmente? Hay algo de ese consejo que me corresponde a mí. Entonces, prestar atención a ese consejo va a hacer que también nos sirva para ver qué tendríamos que tener en cuenta nosotros mismos. Y como ya saben, me gusta ponerles ejemplos para que pueda quedar un poco más claro. En el primer caso que les mencionaba de prestar atención a qué tipo de personas nos rodean, el ejemplo que les puedo poner es que muchos se pueden llegar a sentir identificados cuando empezamos un proceso personal de autoconocimiento y transformación. Probablemente podamos empezar a notar cómo en nuestra vida empiezan a aparecer personas que coinciden con el estar también en un proceso de autoconocimiento y transformación. Lo mismo, por ejemplo, si tengo una persona que está trabajando la ansiedad y de pronto esa persona empieza a sentirse un poco más relajada, más tranquila, se entrega un poco más a los tiempos, cómo esa persona puede quizás empezar a encontrarse con personas que en vez de estar aceleradas, empezar a encontrar personas que estén un poco más tranquilas y disfrutando un poquito más el presente, para ponerles un caso de ejemplo. Y para poner, aunque sea un ejemplo del caso de los consejos, si yo le estoy aconsejando a alguien que se anime a hacer alguna cosa, a decir alguna cosa en cualquier ámbito de su vida, pensar, bueno, ¿y de esto qué tiene que ver conmigo? ¿A qué tendría que animarme yo? Quizás no corresponde al mismo ámbito en el que estamos hablando, quizás de un ámbito laboral paso en lo personal a un ámbito de relaciones, puede variar, pero ¿a qué tendría que animarme yo en el caso de este ejemplo? Bueno, espero que aunque sea alguna cosita de todo esto les resuene y que les sirva para implementarlo en su propia vida, que todo esto que les menciono, las herramientas, los conceptos, todo tiene que ver con incorporarlo en nosotros y empezar a vivir vidas más tranquilas, más disfrutables, más en el presente, más auténticas. Así que espero que les sirva desde ese lugar.